explicándole la base. Pero a un paciente no le van a explicar, pues, el proceso de hematosis en sus pulmones está alterado. De repente sabe, de repente no sabe. Entonces, qué fácil es decir, que nosotros tenemos que acostumbrarnos a hablar con un lenguaje adecuado para la persona a la que nos estamos dirigiendo. Si estoy hablando con mi par, con el que sabe igual que yo, pues hablo con un lenguaje más complejo. Pero si estoy hablando con un paciente, pues tengo que hablar con un lenguaje que me entienda, ¿no? Yo a veces les escucho a médicos jóvenes explicarles a pacientes que se quedan en la luna y les dicen términos muy complejos que no nos entendieron, ¿no? Entonces eso no es correcto, no es para nada correcto. Queda mal el médico, porque está desubicado. Yo tengo que explicarlo de forma sencilla. Entonces el intercambio de gases es una de las funciones vitales de nuestro sistema respiratorio, pero no es la única. Para que se dé solo voy a recordar, para que se dé la hematosis, el aire tiene que ingresar a través de las fosas nasales con ciertas condiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones? Temperatura adecuada, humedad y filtrado. Bueno, decimos que nos buscando pureza. Ya solo esa definición, chicos, y así es como quiero que me explique cardiovascular. O sea, partiendo de las funciones para ir explicando. Esas funciones que acabo de definir ya me explican cómo están diseñados histológicamente los órganos para cumplir esas funciones. ¿Correcto? Y si ustedes recuerdan, hemos descrito cada uno de los órganos, hemos hablado de las fosas nasales, los senos paranasales, hemos hablado de una porción de la faringe, que es parte de la producción de aire, hemos hablado de la laringe, y vamos a continuar hablando de la tráquea y los pulmones, ¿no? De todos estos órganos están diseñados para cumplir eso. Y yo les pregunto, por favor, si llegan tarde, pasen porque se quedan ahí. Y si a cada uno voy a hacer pasar, ya voy a hacer la clase, ¿no? No sé por qué están llegando tarde, jovencitos, cuando ya saben que deben llegar a la hora. Entonces, yo les pregunto a ustedes, jovencitos, varias estructuras, ¿no?, están recubriendo la mucosa de estos órganos. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí. Porque todos estos órganos son órganos huecos, ¿cierto? Y que tienen una luz permeable. Lo que estoy diciendo ya a ustedes les debe hacer pensar que tienen una mucosa especializada y que tienen una luz permeable. ¿Por qué? Porque tienen un esqueleto. Todos los órganos del respiratorio no pueden cerrarse. Los únicos órganos o las únicas partes del sistema respiratorio, no son órganos, sino son parte de un órgano que no tienen esqueleto. ¿Cuáles son? Los bronquiolos. Los bronquiolos, por eso he dicho los únicos elementos que forman parte de un órgano y que no tienen esqueleto, ¿cuáles son? Los bronquiolos. ¿Y dónde están los bronquiolos? Dentro de los pulmones, formando la porción respiratoria. Pues bien, todos los demás, chicos, intervienen en ese calentamiento de aire, en humedecer el aire, en filtrar el aire. A ver, díganme estructuras que permiten la filtración de aire, no solamente las que están en la parte del vestíbulo de la nariz, que son las que hemos mencionado, sino otras que se deducen, también intervienen en limpiar, atrapar el moco y movilizar el moco. Ya les dije la respuesta. A ver, díganme 3 elementos que permiten filtrar el aire. Vibrisas, muy bien. Si ya lo dije, el moco y los cilios. Porque los 3 elementos nos van a permitir eso. ¿Qué elementos permiten el calentamiento del aire y que son muy abundantes en la lámina propia de la mucosa de todos los órganos que sirven como vías de conducción de aire? Los plexos vasculares o los plexos venosos, y los hemos visto y los vamos a seguir viendo. Y la otra función es humedecer el aire. ¿Y qué estructuras nos permiten humedecer el aire? Las secreciones producidas desde las células caliciformes hasta las glándulas. Pero no era la única función, ¿no? Entonces ya hemos descrito las características del vestíbulo, cómo va variando el epitelio, la característica de la zona respiratoria de las fosas nasales, de la zona olfatoria, de la región olfatoria. La región olfatoria está recubierta, la mucosa de la región olfatoria está recubierta, ¿por qué, jovencitos? ¿Por? Sí, no me digan términos anatómicos. Muy bien.
O sea, ya no me digan, la pituitaria es un término anatómico, ¿no? Yo digo, esa zona amarilla que está ahí, una zona rojiza, no. Acá ya yo tengo que decir qué elementos histológicos. ¿Y cuáles son los elementos histológicos? Un neuroepitelio. Un neuroepitelio que tiene verdaderas neuronas bipolares que permite la captación de los olores. La fonación está dada gracias a varios órganos, pero uno de los órganos que participa en iniciar, digamos, el proceso de fonación, ¿cuál es? La laringe, a través de las cuerdas bucales, pero no trabaja sola, porque si tengo yo problemas en la lengua, por ejemplo, no vocalizo bien. Si tengo problemas en los labios, no tengo una voz adecuada. O sea, son varios órganos que interactúan para poder producir la fonación. Luego tenemos la producción de sustancias. A ver, ¿qué sustancias? Lo mencioné también, y es a nivel del pulmón, a nivel del pulmón, donde se generan sustancias, y no solo a nivel del pulmón, sino recuerden que en todo el epitelio respiratorio hemos descrito 6 tipos de células, ¿sí? Las células ciliadas, las células en cepillo, las células intermedias, las células regenerativas, las células endocrinas, las células caliciformes, miren todas las células, y he dicho endocrinas. Entonces son las células del sistema neuroendocrino difuso que hasta serotonina producen, chicos. Serotonina producen, ¿no? Entonces cumple función endocrina, y también creo que ya es obvio la presencia de acúmulos de linfocitos debajo de los epitelios y muy incrementados a nivel de la faringea para la defensa inmunológica. Todo esto ya lo hemos descrito, jovencitos, ahí están los 6 tipos celulares. Ahí tenemos la región olfatoria, miren, con 3 tipos celulares: las células sustentaculares, las células basales y las células nerviosas, que son estas. Son neuronas que tienen una dendrita y un axón, y están conectadas con el sistema nervioso a través del axón, justamente, que hace contacto, una sinapsis con una segunda neurona, y de ahí continúa la conexión hasta el bulbo olfatorio, ¿no? Entonces ya esa parte, supongo que la han revisado en anatomía. Y esto nos recuerda perfectamente lo que nosotros hemos hecho en epitelios, porque cuando hablábamos de epitelio decía neuroepitelio. Y neuroepitelio nos permite captar sensaciones de sabor, de olor, de sonido, de color. La diferenciación de colores que nosotros hacemos la logramos gracias a neuroepitelios que tenemos en la retina, que tenemos en el órgano del córtex, que tenemos en los corpúsculos gustativos y en el que estamos mencionando. Bueno, todo esto hemos revisado perfectamente, ¿no? La laringe, toda esta complejidad de este órgano. Esto es un corte de la epiglotis, ¿se acuerdan? ¿No? La epiglotis, que es como una tapita gruesa, engrosada, con un soporte de cartílago que le da, pues, consistencia, ¿no? a este órgano para abrirse y cerrarse y regular, ya sea el ingreso de los alimentos o el ingreso del aire. Entonces, miren ustedes la cara que está con roce, claramente, que sería esta. El epitelio característico, la lámina propia, la presencia de glándulas. Miren el soporte central de cartílago hialino y la parte replegada con una serie de divertículos que forman estas cavidades, y las cuerdas bucales verdaderas, ahí las cuerdas bucales falsas, los repliegues, miren, revestidos del epitelio respiratorio, la presencia de linfocitos, la presencia de glándulas. Hasta ahí habíamos revisado la clase pasada. Y quedaba pendiente, yo creo que puede juntar la puerta, por favor. Si hay alguien que pase, si no, ya queda afuera, se van a quedar al segundo grupo algunos, ¿no? La clase va a estar llena en el segundo grupo y les da flojera en el primero. Ya, ponte la luz. Gracias. Bien, chicos. Sí, miran bien los esquemas, ¿no? Entonces, a continuación de los órganos tubulares con luz permeable que hemos descrito, diseñados para conducir el aire, tenemos nosotros la tráquea. Miren acá, la tráquea es un anillo, es un órgano hueco constituido por varios anillos cartilaginosos. Aproximadamente mide unos 10 a 12 centímetros y termina, miren, tienen anillos intercalados con tejido fibroso, pero anillos incompletos. Los anillos de la tráquea están en la parte anterior así y en la parte posterior así, en forma de una C, no es un anillo cerrado. En algunas especies tienen un anillo inclusive superpuesto, pero nosotros es un cartílago en forma de C
que en la parte posterior tiene músculo, ¿correcto? Pero no se colapsa en ningún momento, salvo presión que se pueda hacer, entonces ahí se colapsa. En el último anillo, este se modifica y adopta la forma de una silla de montar, dando origen a la bifurcación de este órgano para la formación de los bronquios extrapulmonares, ¿no? Que van a ingresar y se van a seguir ramificando dentro del pulmón y se van a seguir ramificando formando los bronquios intrapulmonares. Imagino que en el curso de anatomía también han visto las características que tiene el pulmón. El pulmón es un órgano compacto, por lo tanto va a tener estroma, va a tener parénquima. El estroma, la representación del estroma es la cápsula, yo diría así, pero tiene un nombre esa cápsula, ¿no? Que se llama la pleura. La pleura que recubre y que está formada por dos hojitas, ¿sí las han visto, no? Están pegadas, ¿ya? Pero normalmente están separadas. Una hoja externa, que es la hoja parietal, y una hoja interna, que es la hoja visceral. Y entre ambas, normalmente, en condiciones vitales, encontramos la presencia de un líquido surfactante en ese sector, ¿no? También anatómicamente han visto que los pulmones están formados por dos lóbulos, que lógicamente son de diferente tamaño. ¿Dónde están ubicados los pulmones? En la cavidad torácica, junto a órganos nobles como el corazón, los grandes vasos, una cantidad de órganos, de tal manera que estos órganos, el corazón, por ejemplo, quita espacio y por eso hay un lóbulo que es más pequeño y otro lóbulo que es más grande, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, y entonces la cantidad de ramificaciones que vamos a tener dentro de cada uno de los lóbulos pulmonares corresponde a los tipos de bronquios que tenemos. Y hablamos de un diferente número de bronquios en el lóbulo izquierdo y en el lóbulo derecho, ¿no? Eso lo han visto ustedes. A nosotros nos compete ver que estos conductos ingresan dentro del órgano y se van cada vez adelgazando y ramificando para llegar hasta la porción respiratoria. Entonces nosotros hablamos aquí dentro del pulmón, vamos a encontrar los bronquios intrapulmonares, que vamos a ver cómo los vamos a identificar, característicos por la presencia. Los bronquios tienen una estructura muy semejante a la que voy a describir de la tráquea. Y los bronquiolos aún mantienen algunos elementos como el cartílago, por ejemplo. En cambio, los bronquiolos ya no tienen cartílago. Y los bronquiolos son de tres tipos. Cada vez es como una tubería, ¿no? Una tubería gruesa que se bifurca y se va adelgazando, hasta llegar a la porción respiratoria, que hace contacto ¿con qué? Con la pared alveolar o el tabique interalveolar. Entonces, ¿qué encontramos dentro del pulmón? Encontramos bronquios intrapulmonares, y vamos a encontrar luego tres tipos de bronquiolos. ¿Cuáles son los tres tipos de bronquiolos? Propiamente dichos, terminales y respiratorios. En ese orden, bronquiolos propiamente dichos, bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. ¿Y cuál es la variación que van teniendo en forma general? O sea, eso tenemos, después del detalle nos los muestra la figura, pero en forma general yo tengo que ubicarlo. Los bronquios que están dentro del pulmón tienen cartílago. O sea, yo veo en la pared de este tubo, que es un órgano tubular, veo una masa pequeñita de cartílago debajo de la mucosa, porque si son órganos huecos tienen una mucosa, ¿cierto? Y esa mucosa está formada por un epitelio que va... ¿Cuál es el epitelio de las vías respiratorias? El epitelio respiratorio, que tiene esos 6 tipos celulares y todo lo que hemos mencionado, pero va disminuyendo en altitud las células. Acuérdense que el pseudoestratificado es alto, por eso decimos pseudoestratificado cilíndrico, ciliado, ¿no? Con células caliciformes. Ese epitelio va disminuyendo en altura, pero también va disminuyendo en cantidad de células caliciformes, de tal manera que ya en los bronquiolos no vamos a encontrar un epitelio cúbico, a veces cúbico bajo, y ya no encontramos nosotros células caliciformes. De la misma manera, el cartílago desaparece. Los bronquiolos son los que se cierran, no los bronquios. Cuando, por ejemplo, tenemos un proceso alérgico, el proceso alérgico, acuérdense que se produce la degranulación de las células sebadas o de los basófilos,
Entonces, ¿qué hace esa degranulación? Las sustancias que salen lo que hacen es actuar sobre la capa de músculo liso. ¿De quién? De los vasos sanguíneos, los dilata, por eso nos ponemos rojos, y la musculatura de los bronquiolos la contrae. Entonces, sentimos que nos asfixiamos. Y uno se puede morir si no es asistido con un ataque asmático. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender para luego saber, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, el primer órgano que vamos a describir es la tráquea. Las características macroscópicas ya las conocen, la luz permeable por la presencia del cartílago, y como órgano hueco, miren lo que tiene. En primer lugar, una mucosa. O sea, chicos, ya ese término es parte de su lenguaje frecuente, una mucosa. Y si hay una mucosa, yo digo, ¿qué epitelio está revestiendo la tráquea? El epitelio respiratorio. Con esos 6 tipos celulares que vamos a describirlos con precisión más adelante, porque aquí sí cobra mucha importancia. Debajo de ese epitelio de revestimiento que lo estamos viendo acá, claramente, lo conocen ustedes, epitelio cero estratificado, cilíndrico, ciliado. Miren los tipos celulares diferentes, la zona de la membrana basal y la lámina propia con tejido conectivo, con linfocitos infiltrados, con vasos sanguíneos. Hay una submucosa inaparente, pero un poco más denso, por eso le llaman la submucosa. Aquí también entre la mucosa y la submucosa podemos encontrar glándulas y luego el esqueleto cartilaginoso. Está rodeado de tejido conectivo que corresponde a la adventicia. Acuérdense, anatómicamente y en un corte histológico yo puedo ver tráquea junto a qué órgano, junto a esófago, junto a timo, junto a tiroides. Miren, porque toda esta zona está en esos órganos. Entonces, toda la parte externa está recubierta de conectivo, que se llama adventicia, que es la que conecta con los órganos adyacentes. Y aquí tienen ustedes, chicos, los 6 tipos celulares que ya habíamos mencionado. Acá un término importante que se utiliza, que son los linfocitos asociados a la mucosa, se dice BAL, junto con mastocitos, que acabo de hablar de los mastocitos, y una lámina con un tejido musculoesquelético. Pero miren las células, hemos dicho células ciliadas. Estas son las más abundantes, por eso casi todo vemos con cilos, ¿no? Son las más abundantes. ¿Y qué función cumplen? La de barrer. ¿Qué barro? Todo el moco que ha atrapado las partículas, hace un momento lo dije. Las células caliciformes ya sabemos que humedecen y secretan una mucina. Las células en cepillo, miren, estas células en cepillo son bajitas y tienen como unos plieguecitos, ¿no? En la parte apical, cepillo, compuesta por microvellosidades. Esas son las microvellosidades, la ampliación de la membrana, ya lo saben ustedes, aunque no son muy largas ni muy abundantes. ¿Para qué o qué función desempeñan estas células? Captan estímulos, son células receptoras, por eso tienen ampliada la superficie. Luego tenemos células intermedias, que realmente son células inmaduras. Acuérdense que constantemente las células se están regenerando, los epitelios se están recambiando, entonces es lógico encontrar células inmaduras originadas por las células basales, que son las regenerativas, ¿no? Y estas células intermedias pueden diferenciarse en ciliadas y caliciformes. O sea, lo mismo sucede en el intestino, en el estómago, tenemos las células regenerativas o células madre que se van a diferenciar. Y miren esto importante que les había mencionado. En el epitelio respiratorio tenemos células del sistema neuroendocrino difuso, o llamadas también APUT, dependiendo de la sustancia que produzcan, ¿no? Aunque son escasas, se han encontrado en estas células diferentes gránulos que corresponden, miren qué producen ellas. Serotonina, esto lo produce también en el estómago, ¿no? Calcitonina, increíble. La calcitonina es una hormona que se produce en la tiroides, en las células parafoliculares, ¿no? Luego tenemos un péptido liberador de gastrina, o sea, los procesos respiratorios, la descompensación que muchas veces podemos sufrir al tener hiperventilaciones o el estar en zonas donde ha habido mucho humo, en incendios o zonas muy contaminadas, afecta en forma sistémica a nuestro organismo. Miren todo lo que tenemos en las células epiteliales respiratorias. Y las células basales, que son las pues, regenerativas, ¿no? Son las que van a permitir la división y reemplazar a las otras células. Aquí tenemos una vista panorámica de una lámina, miren macroscópicamente, esto es lo que ustedes conocen de la tráquea, ¿no? El tubo cartilaginoso, la porción de la carina, la ramificación de los bronquios extrapulmonares, pero miren un corte a este nivel.
Y aquí están viendo dos órganos, este órgano y este órgano. Es lógico encontrar, y cuidado que si en la lámina que les toque en el último examen, les toca 2 órganos o 3 órganos, en la misma lámina ustedes tienen que poner los 2 o 3 órganos, ¿no? Porque están viendo que si yo me toca esto y esto, yo no voy a poner solo tráquea, porque acá estoy viendo esófago y estoy viendo tráquea. Acá veo, bueno, ya con mayor aumento, analizo el epitelio de revestimiento, analizo la lámina propia con glándulas muy vascularizada y el esqueleto cartilaginoso. La parte, miren, de la tráquea donde no tiene cartílago, sino tiene músculo, porque el cartílago está en forma de una C. Luego tenemos aquí otro tubito, miren, que es el esófago. Y el esófago también ya lo conocemos, ¿no? Ahí vamos a tener mucosas, pero el primer elemento que nos va a identificar al esófago, ¿cuál es? El epitelio estratificado, plano o unificado. Entonces, miren chicos, tenemos todos los elementos para poder diferenciar cada órgano. Esto es una vista mucho más completa, donde vemos el epitelio respiratorio, miren, vemos donde estaría la membrana basal, la lámina propia, y miren el tremendo vaso que lo estamos observando acá. Es un plexo venoso, miren acá. Todo esto lo encontramos en la lámina propia y lógicamente la cantidad de sangre que llega acá sigue entibiando el aire que discurre a través de las vías respiratorias. Ahí mismo encontramos nosotros ¿qué son estas glándulas? ¿Qué tipo de glándulas son, perdón? ¿Qué tipo de glándulas son? Ayer hemos visto glándulas salivales y hemos diferenciado claramente lo que es un ácido seroso y un mucoso. Yo tengo que diferenciar en cualquier lámina. ¿Qué tipo de glándula es esta? Y esta. ¿Y qué tipo de glándula es esta? Chicos, esta es serosa y esto es una mucosa. Claramente se nota. Esta parte, ¿qué es esto, chicos? El cartílago hialino, y esta es parte del pericondrio, ¿no? Entonces ya todo lo que hemos estudiado tienen que aplicarlo. Pues nuestro sistema respiratorio se ve muy afectado por contaminación que puede estar en el medio, por contaminación que la producimos nosotros mismos al consumir, por ejemplo, ciertas sustancias como el tabaco, ¿no? ¿Qué pasa en los fumadores? En particular, me refiero a los fumadores, fumadores que consumen más de una cajetilla de cigarros y también algunos con poco consumo empiezan a mostrar una tos muy particular, es la tos del fumador, ¿no? Entonces esta tos se hace crónica y esta puede ser considerada considerablemente más, esta tos se debe y se produce por 2 factores. Uno, porque los cilios, debido a las sustancias que contiene el tabaco que inhalamos, tienden a ponerse rígidos, se no produce y se acumula la tos. Luego restituyen, dejo de fumar, al rato, bueno, restituyen, pero eso retarda la eliminación y se acumula pues secreción acá, entonces los fumadores están constantemente con una tos y también porque la membrana basal tiende a engrosarse. Y otra cosa importante, algunos jóvenes en forma errónea y por ignorancia creen que utilizar un cigarro electrónico no me causa daño, eso no es cierto. Y está publicado, ya ustedes deben leer que el uso de los cigarros electrónicos también genera una serie de trastornos a nivel de todas las vías respiratorias. Entonces no expongamos nuestro organismo, ¿no? Bueno, los otros órganos que tenemos, miren, son los pulmones. Y ya la parte macroscópica creo que he mencionado algo, ustedes saben el tamaño, la forma de los 2 lóbulos que forman el pulmón, este órgano compacto. Sabemos nosotros que está recubierto por una pleura, con 2 hojas, con un espacio ocupado por un líquido. Algunas veces por diferentes razones, en el espacio entre la pleura y el órgano se acumula, se infiltra, voy a decir, líquido, ya sea por ingreso de un objeto punzocortante o por otra causa del propio organismo, y eso se denomina un neumotórax. Lógicamente, el infiltrado de líquido entre las membranas va a generar que los pulmones no funcionen adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? O sea, con lógica, ¿qué es lo que tenemos dentro de los pulmones? En primer lugar, vamos a tener una serie de estructuras a manera de una malla que constituyen los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares
tienen conductos, tienen saquitos alveolares, pero además dentro del pulmón, además de esos elementos, ¿qué otros elementos que nos permiten realizar la función de hematosis vamos a encontrar? Lo primero que tendría que mencionar yo son vasos sanguíneos, y son gran cantidad de vasos sanguíneos. Si nosotros lográsemos juntar la gran cantidad de capilares, pues tendríamos una cantidad kilométrica de capilares que están formando, que están irrigando nuestro pulmón. Para eso, recordar nuevamente, chicos, que a nivel del pulmón tenemos dos tipos de irrigación. ¿Cuáles son los dos tipos de irrigación? Lo dije la clase pasada. Muy bien, la irrigación nutricia y la irrigación funcional. ¿Ya se dan cuenta? La irrigación, cuando yo digo la irrigación funcional, digo, la irrigación funcional es la que me va a llevar la sangre, que va a permitir que se produzca la salida de CO2 y el ingreso de oxígeno. ¿Correcto? Que es la hematosis. Y entonces eso da pie a que yo piense que a través de este órgano, por una región que se llama el ilio, ingresan, los vasos se ramifican y se capilarizan. Y pegaditos a los bronquios y bronquiolos tenemos nosotros la presencia de vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos que llevan una sangre cargada de nutrientes y oxígeno y una sangre cargada de CO2 para realizar el intercambio gaseoso. Entonces, cuando nosotros decimos la circulación funcional de los pulmones, se inicia con ¿quién? ¿Qué vaso lleva la sangre venosa? La arteria pulmonar. ¿Y de qué ventrículo de nuestro corazón sale? Del ventrículo derecho. O sea, lo tenemos que tener bien claro, porque eso hacen ustedes en cardiovascular, ¿cierto? Del ventrículo derecho. Entonces, miren, esta arteria pulmonar lleva sangre venosa. O sea, parece una contradicción, pero es así. Lleva la sangre venosa, que es la que va a ingresar y va a seguir el trayecto, se va a capilarizar y finalmente va a llegar a la porción respiratoria para en el tabique intraalveolar, como lo vamos a ver, producir el intercambio de gases. Pero necesitamos también recibir sustancias nutritivas, recibir oxigenación para el mantenimiento de las propias células. ¿Y quién es la que lleva esa sangre? Las que llevan, son varias ramitas de la aorta, son ramas de la aorta, y la aorta sale del ventrículo izquierdo. ¿Y cuáles son las ramas? Hemos hablado de la rama, por ejemplo, de la vena porta, que es una rama de la aorta. Vamos a hablar de la arteria renal, que es una rama de la aorta. Entonces son las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales llevan la sangre cargada de oxígeno para mantener todas las células que tenemos dentro de estos órganos. Bueno, acá tenemos lo que había mencionado, hay varios tipos de bronquios, les ponen varios nombres, los bronquios principales, los bronquios lobulares, los bronquios segmentarios, todos estos varían, pues miren lo que dice acá en el recuadro. ¿Qué se ve en estas estructuras tubulares? Un cambio gradual en el epitelio, una disminución, como ya lo dije, del epitelio alto, del epitelio respiratorio que conocemos, hasta un epitelio plano, que se intercala con células cúbicas en la porción respiratoria, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos los descritos bronquios extrapulmonares y los bronquios intrapulmonares. Son muy parecidos, lo que varía es el diámetro, ¿no? Todos van a tener una mucosa recubierta de un epitelio alto, una lámina propia, algo de músculo y miren la presencia de cartílago. Si yo hablo de bronquio, sea extra o intrapulmonar, tengo que buscar cartílago. Si yo no encuentro cartílago, y eso lo van a ver en las preparaciones histológicas, van a encontrar un montón de tubitos con luz de diferente forma. Acá yo estoy viendo una luz festoneada y nosotros aprendemos que los bronquiolos propiamente dichos son los que tienen una luz festoneada, ¿correcto? Pero el epitelio es más bajo y definitivamente no hay cartílago, ¿no? Entonces yo no puedo guiarme solo de un criterio. Acá tenemos el epitelio, tenemos la lámina propia con tejido conectivo y miren todo el cartílago segmentado acá en pedazos, pero que está rodeando y que da justamente la permeabilidad a estos órganos. Ya dentro del órgano o del pulmón y ya más ramificados, podemos diferenciar nosotros los bronquiolos, ¿no? Los bronquiolos, en primer lugar, chicos, ningún tipo de bronquiolo tiene en su pared cartílago. Ninguno.
Lo que va incrementándose en los bronquiolos a nivel del bronquiolo propiamente dicho o del bronquiolo terminal es el músculo, porque en el respiratorio ya casi no voy a ver músculo. Entonces miren acá esta vista de la estructura del pulmón. ¿Qué estoy viendo en primer lugar? Como una malla. Recuerden que esto es un corte, pero realmente lo que vemos nosotros sí es esa malla de alveolos, pero formando conductos y sacos alveolares. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense acá, a través de esto llega el aire, porque nosotros tomamos el aire, pasa todas las vías respiratorias y llega a los bronquiolos, ¿correcto? Y miren en el trayecto, como hemos mostrado antes, pero en el trayecto de todos los bronquios y bronquiolos, miren quién acompaña: vasos sanguíneos, de la circulación funcional y de la circulación nutricia. O sea, eso es indispensable. Entonces, miren la cantidad de sangre que ingresa a nuestros pulmones. Por eso es que a los pulmones también se les atribuye la función de ser un reservorio de sangre. ¿No? Los pulmones son un reservorio de sangre por la gran vascularización. Pues bien, un bronquiolo propiamente dicho se caracteriza por tener, por tener una luz muy irregular. Ustedes en los cortes van a ver, hay unos conductos que no tienen, primero se fijan en un conducto que no tenga cartílago en la pared. Si no tiene cartílago en la pared, entonces miran la luz y la luz generalmente está así, una luz muy irregular. Esa luz festoneada corresponde a un bronquiolo propiamente dicho. Por supuesto que nos mencionan los diámetros, pero en un corte nosotros, y sin experiencia, no vamos a calcular diámetros, entonces no nos vamos a ayudar de eso. Entonces ayudémonos de elementos que nos pueden ayudar a diferenciar qué es un bronquiolo propiamente dicho y qué es un bronquiolo terminal. El bronquiolo propiamente dicho tendría una luz como esta, pero lógicamente este no es un bronquiolo, ¿no? ¿Por qué no es un bronquiolo? Porque tiene cartílago. ¿Se dan cuenta? El bronquiolo propiamente dicho tendría una luz parecida a esta, un epitelio que aún sigue siendo alto, con casi la disminución y desaparición de las células caliciformes, van desapareciendo y presenta solo músculo después de la lámina. Solo músculo, ¿correcto? En cambio, acuérdense porque es una continuación, o sea, tengo el bronquio que tiene un epitelio más alto, que tiene una lámina propia que a veces persisten algunas pequeñas glándulas, y tengo cartílago. Y continúo con un tubito más delgado cuya luz se va haciendo irregular. Ya no tengo cartílago, tengo una lámina propia delgadita, un epitelio más bajo y tengo músculo. ¿Se dan cuenta? Y continúo con el siguiente, que la luz ya es más regular, a veces es muy regular, a veces tiene pequeños pliegues, ¿no? Como los que estamos viendo, una luz regular, un epitelio más bajo y un músculo bien definido acá, la lámina propia y el músculo. Esto corresponde al bronquiolo terminal. Entonces ahí tienen las características histológicas de las características histológicas de la mucosa, donde en los órganos del sistema respiratorio, desde la tráquea hasta los bronquios, muestra el epitelio respiratorio que va bajando en altura hasta volverse cúbico, y para la región respiratoria o el bronquiolo respiratorio ya no tenemos un epitelio cúbico, sino que encontramos en la pared de un bronquiolo respiratorio intercaladas células muy bajitas con células planas, que son las células de la pared alveolar. ¿Qué tipo de células tienen? ¿Qué tipo de epitelio tienen los alveolos? Ajá, muy bien, simple plano. ¿Se acuerdan que decíamos? Delgadito, un epitelio simple plano. Esas células del epitelio simple plano son tan delgaditas que a veces al microscopio óptico no se les mira muy bien en los cortes. Pero sin embargo vemos otras más abultaditas. ¿Qué quiere decir? Que la pared alveolar está formada por dos tipos de células. ¿Cuáles son los dos tipos de células? Los neumocitos tipo 1, que son los del epitelio simple plano, y los neumocitos tipo 2, que son unas células más abultaditas en su núcleo y que son las encargadas de producir, que contienen una sustancia que da lugar a la formación de la sustancia surfactante. Cuando nace un niño en su periodo normal, pues lo primero que hace es al nacer grita, o sea, hacen que grite para que expanda sus pulmones.
y los pulmones se quedan expandidos gracias a la producción de líquido surfactante. Pero cuando nace un niño prematuro, no ha madurado y no se ha formado todavía una buena cantidad de ese líquido surfactante. Por eso a un niño prematuro, ¿dónde lo colocan? Para que en una incubadora, porque sus pulmoncitos todavía están colapsados y tienen que abrirse los alveolos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, miren las características que muestran los bronquiolos. Las glándulas van disminuyendo, casi desaparecen, el cartílago no existe sino solo en los bronquios, ¿no? En el caso del músculo, miren, el músculo se hace más evidente a nivel de los bronquiolos, constituyéndose el músculo de Reisense, ¿no? Y se encuentran unas células que se les denomina células claras, ubicadas entre el epitelio de los bronquiolos terminales. ¿Ya? Estas tienen una característica, son células con una parte apical media redondeada, como una cúpula, y no tienen cilios. Y presentan también, miren, ya ahí en los bronquiolos terminales ya tenemos algunas células que ayudan a la producción de esa lipoproteína que va a formar la sustancia surfactante. O sea, no solamente los neumocitos tipo 2, sino en los bronquiolos terminales, cerca ya a la pared alveolar, tenemos estas células que ya se han descrito en este tipo de bronquiolos, ¿no? Esta sustancia surfactante pues evita el colapso de los alveolos. Aquí tenemos justamente un bronquiolo terminal. Miren chicos, la luz regular, el epitelio, lo estamos viendo más bajito, vemos la lámina propia casi inaparente y lo que sí vemos es como una correíta de músculo que envuelve la totalidad de este conductito. Alrededor de ellos, miren la pared de los alveolos. Acuérdense que esto es un corto, o sea, hay una continuidad de todas estas vías que llega hasta la función respiratoria. Acá tenemos, miren, un corte bonito y en las prácticas traten de buscar cortes longitudinales de algún sector. Les van a dar, supongo, dos láminas, una del pulmón a nivel del ilio, que es donde encontramos gran cantidad de vasos y bronquios, y otra en la zona más profunda, donde vamos a encontrar todos los tipos de bronquiolos. Y vamos a encontrar los bronquiolos respiratorios, así como este. Miren aquí, chicos, en primer lugar, aquí tenemos un vaso sanguíneo que acompaña en todo el trayecto. Y debe haber dos vasos, que no los veo acá. Aquí tenemos los saquitos alveolares. Y miren acá el epitelio bajito y cómo cúbico y cómo se abre. O se continúa, digamos así. Se continúa con el epitelio de ¿quién? El alveolo. O sea, las zonas donde yo veo intercalado entre el epitelio cúbico bajo, pared de alveolo, y luego sigue para abrirse en toda esta zona que es el saco alveolar. Esta es el bronquiolo respiratorio, ¿no? Aquí es donde se va a producir justamente, miren aquí, en la pared del alveolo, el aire ha llegado a través de este conducto y es aquí donde se va a producir el intercambio de gases. Aquí tenemos, miren, la descripción de los alveolos que forman conductos alveolares. Fíjense acá, tenemos nosotros la ramificación. Los alveolos en su pared, en cantidad son muy abundantes y están formados pues, por un conducto y por un saquito alveolar, que finalmente es a través de los cuales fluye el aire. Y miren acá, este corte es muy demostrativo. Es un corte que ha cogido, podría haber cogido desde el bronquiolo propiamente dicho, bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. Sin embargo, miren, acá solamente ha cogido la parte de bronquiolo terminal, es esta, regular, epitelio alto, si yo le pongo mayor aumento, ahí hay músculo, miren acá un vaso sanguíneo y miren la porción respiratoria. O sea, se nota claramente el contacto entre la pared del capilar y la pared del alveolo. Justamente esta parte que está encerrada en un circulito es donde se localiza el tabique interalveolar, que es el que va a permitir el intercambio gaseoso. Bueno, ¿qué otras características, aunque ya la mencioné, podemos nosotros encontrar en la pared del alveolo?
El alveolo está compuesto por los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2. Ya sabemos que somos neumocitos tipo 2. Recuerden que estas células son, los neumocitos tipo 1 son células epiteliales. Por lo tanto, descansan sobre ¿qué? Una membrana basal y hay tejido conectivo. Un tejido conectivo escaso, pero tejido conectivo, que bajo ciertas condiciones podría engrosarse ese tejido conectivo. Y cuando se engruesa, imagínense que el tabique interalveolar esté engrosado, eso se llama la fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces no puede darse con facilidad el intercambio, tenemos que vivir con un balón de oxígeno, ¿no? Como dice acá, los alveolos tienen un contacto estrecho con los capilares, que es el fundamento para el intercambio gaseoso. Creo que ya lo hemos mencionado. Los capilares pulmonares son abundantes y forman la red más densa de nuestro organismo. Por eso decía que si nosotros lográramos extender, pues tenemos o unir los capilares que irrigan nuestros pulmones, tendríamos pues para cubrir toda una cancha de fútbol. Miren, para cubrir toda una cancha de fútbol. O sea, es una cantidad enorme. Ahí están los neumocitos tipo 1, son las células epiteliales y son el 90%. Son células muy aplanadas, por eso no se ve al microscopio óptico a veces estos neumocitos. Tienen una función limitada que es recubrir, pues son reemplazados en algunos casos cuando se dañan, ahora que hemos tenido tantas afecciones de COVID, ¿no? Muchos pacientes han quedado con secuelas en los pulmones, porque han sido dañados sus neumocitos tipo 1 principalmente, y estos han sido reemplazados por diferenciación de los neumocitos tipo 2, pero el funcionamiento no es el óptimo, porque los neumocitos tipo 2, acuérdense que tienen otra función y otras características, ¿no? Entonces, fíjense acá en este esquemita, chicos, muy demostrativo. Aquí tenemos el glóbulo rojo, tenemos la pared del capilar formada por células endoteliales, la membrana basal del capilar, frente a ella, un pequeño espacio inaparente a la microscopía óptica, y frente a ella tenemos otra membrana basal que correspondería a la membrana basal de las células de la pared del alveolo. Recuerden que la pared del alveolo tiene neumocitos tipo 1 con su membrana basal y con las características respectivas. Aquí en este espacio hay tejido conectivo, el que no debe aumentar bajo ninguna circunstancia. Ese tejido conectivo laxo, recuerden, tiene fibras colágenas, tiene muchas fibras elásticas, tiene linfocitos, y cuando hay procesos inflamatorios los linfocitos se dividen, se disparan, entonces generan problemas ahí, ¿no? Aquí tenemos una vista de lo que está esquematizado acá, visto a microscopía electrónica. Los neumocitos tipo 2, miren, son irregulares, son células cúbicas, esos son los que se ven mayormente, y son los encargados de producir la sustancia surfactante que evite el problema. Miren, y todo lo que hemos mencionado, pues es cierto, porque acá tenemos los vasos sanguíneos y aquí tenemos el tabique interalveolar, donde se produce la eritrosis. Aparte de eso, en el espacio también existen macrófagos alveolares. Y los macrófagos alveolares, su nombre lo dice, se encargan de fagocitar. Son los que fagocitan todas las partículas que rompen las barreras de filtración del aire. Y es por eso que nuestros pulmones adoptan una coloración oscura. Pero no es que todas las partículas estén diseminadas, no, están dentro de los macrófagos alveolares, ¿no? Y estos, por eso mantienen las condiciones estéticas. Y ahí tenemos muy fácil, chicos, analicen el esquema, miren la pared alveolar, la sustancia surfactante, el capilar y todos los elementos que intervienen ahí están los macrófagos. Bien, jovencitos,